amiguitos, bienvenidos a la Escuela Dominical del Templo Alianza. Hoy vamos a aprender un tema muy importante, una misión por concluir, que es las cartas del apóstol Pablo. No olviden usar siempre sus Biblias para leer cada versículo. No olviden alabar con alegría y con gozo. Ahora vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias le damos por este día. Le pedimos, Señor, por todos los compañeritos, que usted los proteja, los bendiga y que usted nos libre del peligro, la maldad, la enfermedad y el pecado. También con el pastor, con los padres de familia y los que colaboran en el templo y la escuela dominical del Templo de Alianza. En el nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén. Amiguitos, continuemos con el programa. Chao. Como aceite en lámpara brillé, tu Espíritu Santo en mí. Ese aceite jamás se termina, solo pido no se apague el olor. Canto sana, Rey de Reyes soy. Canto sana al Señor. Pescador yo de hombres seré, pescador yo de hombres sí, pescador yo de hombres seré, por Jesús quien es mi Salvador. Canto sana, Rey de Reyes soy. Canto sana al Señor. La oración gozo da a mi vida, oración que te ofrezco, Dios. La oración gozo da a mi vida, y mi vida solo para ti. Canto sana, Rey de Reyes soy. Canto sana al Señor. Dame amor para que yo te sirva, dame amor por ti. Dame amor y con gozo obedezca, y tu ley y amor esté en mí. Canto sana, Rey de Reyes soy. Canto sana al Señor. Canto sana, Rey de Reyes soy. Canto sana al Señor. Alegría es en mi corazoncito, cual fresco rocío, cual un pajarito, tan blanco, tan puro, gozoso nací, alabando a Dios por su amor para mí, alabando a Dios por su amor para mí. Cual lindo ha de ser mi corazoncito, cual fresco rocío, cual un pajarito, tan blanco, tan puro, gozoso así, alabando a Dios por su amor para mí, alabando a Dios por su amor para mí. Cual mío ha de ser mi corazoncito, cual fresco rocío, cual un pajarito, tan blanco, tan puro, gozoso así, alabando a Dios por su amor para mí, alabando a Dios por su amor para mí. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas
Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Hola amiguitos, Dios los bendiga. Los invito a abrir sus Biblias para tener la lectura bíblica, que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 18, y lo vamos a leer de forma alternada. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, recarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y a Tito, a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando venga, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me han desamparado, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para el reino celestial. A él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amiguitos, estemos muy atentos a la clase del día de hoy. Bendiciones. Dejad a los niños venir, dejad a los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Dejad a los niños venir, dejad a los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños venir, dejad a los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Dejad a los niños venir, dejad a los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de
Una de las cosas que al Señor le agrada muchísimo es que nosotros cantemos a su nombre. Al Señor le agrada que nosotros alabemos su nombre. Y en esta mañana vamos a hacerlo con un himno muy especial que a mí me gusta muchísimo. Se llama Cuando estés cansado y abatido. Y es un himno que nos habla acerca de lo que debemos hacer cuando estamos tristes, cuando nos sentimos así medios cabizbajos, cómo nosotros debemos acercarnos al Señor y contarle al Señor en oración todo lo que nos pasa. Pero qué lindo poder cantar juntos en esta mañana a nuestro Dios. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu
amor, ¿qué estás haciendo? Mamá, estoy escribiendo una carta para mi maestra. Como ya terminó el primer quimestre, le quiero mandar en la carta agradecimientos por sus enseñanzas y por todo lo que ha hecho por mí, mamá. Uy, qué buena idea, mi amor. Pero tú tienes la dirección de la casa de ella para que le llegue la carta. No, mamá, ¿acaso necesitamos dirección para que llegue una carta? Claro que sí, mi amor. Tienes que saber la dirección para que llegue a su destino. Pero sabes que yo tengo el correo electrónico de la Miss. Mamá, ¿y qué es eso? Mira, es lo mismo que estás haciendo, pero ahora con la tecnología, pues lo escribimos en la computadora y le llega en la dirección de correo electrónico. En este mismo momento le llega la carta a la Miss y si ella está dispuesta en ese momento, también nos contesta enseguida. ¡Qué buena idea, mamá! Y antes, en tus tiempos, cuando no había tecnología, ¿cómo enviaban cartas? Lo hacía así como estás haciendo tú ahorita. Yo escribía y tenía unos tíos en el exterior, entonces tenía que yo irme a una empresa que se llama Correos del Ecuador, que queda en el centro de Guayaquil. Tenía que hacerla sellar, ponía la dirección del destinatario de mi tío y ahí le enviábamos. Demoraba en llegar unas 2, 3 semanas a su destino, pero así nos acostumbramos porque así era nuestra vida sin tecnología. Mamá, pero en los tiempos de los apóstoles, ¿cómo se enviaban cartas? Uy, mi amor, buena pregunta, mi vida. Hubo un apóstol que escribió 13 cartas que son muy conocidas y las escribió a diferentes lugares. ¿En serio, mamá? ¿Quién era? Era el apóstol Pablo. Él escribió 13 cartas donde nos enseña mucho para nuestra vida espiritual. Pero para saber cómo las envió, con quién las envió, entonces tenemos que ver la clase de escuela dominical de hoy. ¿Sí? ¿Te parece? Ok. Entonces vamos a verla juntos. Vamos, mamá. Buenos días, niños, el Señor me los bendiga. Bienvenidos a su escuela dominical Templo Alianza. Qué alegría encontrarnos cada domingo por este medio para aprender de Dios y su santa palabra. Antes de empezar, me gustaría preguntarle algo a ustedes, chicos. ¿Han recibido alguna carta de parte de alguien o quizá tú le has enviado una carta a otra persona? Ya sea por su cumpleaños, para dar ánimo porque de pronto estuvo enferma o simplemente una carta de saludos. Chicos, ¿les gustaría en este momento escuchar un saludo muy especial? Sí, pues lo trae nuestro amado pastor Miguel Mendoza. Escuchamos con mucha atención. Creo que ya terminé la carta para los chicos. Voy a leerla una vez más. Queridos chicos, que la gracia y la paz del Señor los guarde siempre. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque sus vidas son un tesoro muy valioso en las manos del Señor, y nos ha dado la alegría de tenerlos con nosotros en la escuela dominical del Templo Alianza. Como algunos de ustedes saben, a nuestra iglesia Dios le ha concedido muchos años de servicio. Ustedes son el presente de esta iglesia y se está escribiendo una nueva historia al tenerlos con nosotros. Algún día, cuando crezcan, recordarán quiénes fueron sus maestros y también sus compañeros de clases. Yo también recuerdo a mis maestros de la escuela dominical y a mis compañeros con mucho cariño. Mi anhelo en el Señor es verlos crecer aquí en nuestra amada iglesia, el Templo Evangélico Alianza. Me encantaría que ustedes se mantengan firmes en los caminos del Señor, conociendo más y más de Él por medio del estudio de su santa palabra. Así podrán fortalecerse frente a las tentaciones de este mundo. Si en algún momento se sienten solos o tristes, no duden en orar al Señor, ya que Él siempre escucha nuestras oraciones y sabe cómo responder a todas nuestras súplicas. Quiero dejar con ustedes un versículo que siempre me ha animado a buscar del Señor. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ánimo, chicos, Dios los ama. Creo que esto es todo. Ahora voy a firmar esta carta para mis amados chicos.
importante recibir cartas o saludos, y mucho más cuando vienen de parte de personas queridas y recordadas. ¿Sabían que el apóstol Pablo también escribía cartas para sus amigos y hermanos en Cristo? Hoy aprenderemos de estas importantes cartas y para quiénes fueron escritas. La clase de hoy se titula La misión por cumplir. Hola amiguitos, que el Señor los bendiga. Acabamos de ver que trae mucha alegría a nuestro corazón cuando recibimos cartas o un saludo de una persona a la cual apreciamos mucho. El apóstol Pablo también apreciaba mucho a aquellas personas a las cuales él les había hablado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en esta lección vamos a ver 3 cosas importantes en el ministerio de Pablo. Primero, él dejaba encargados en las iglesias a hombres capaces. Vamos a leer Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La Biblia nos enseña que estos ancianos tenían que presentar ciertos requisitos muy importantes que vamos a leer en Tito capítulo 1 versículos del 6 al 9. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estos ancianos tenían la misión de guiar a la grey de Dios, a los creyentes en Cristo Jesús. Por lo tanto, deberían ser un ejemplo en toda su manera de vivir, es decir, en la iglesia o en su casa. El apóstol Pablo también se presenta como un ejemplo. Él dice que seamos imitadores de él como él imita al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el máximo ejemplo para todo creyente, para ti amiguito y para mí también. Debemos conocer más de su palabra para que le podamos imitar. Número 2. Volvía a visitarlas para animarlas y exhortarlas. Vamos a leer Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Recuerdas, amiguito, que estudiamos algunos viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo? Él había ido primero a predicar el evangelio para que sean salvos. Luego se preocupó y quería saber cómo seguían estos hermanos que habían creído y confiado en el Señor Jesucristo. Él siempre, con la palabra de Dios, les enseñaba cómo debían conducirse para agradar y honrar a su Padre Celestial. 3. El apóstol Pablo les escribía cartas para exhortarlos, para animarlos, para informarles o aclarar puntos importantes. Estas cartas tenían una estructura muy parecida a las cartas de esa época. Vamos a ver a manera general. En primer lugar, venía una apertura. En esta apertura, el escritor se identificaba. También se mencionaba a los destinatarios. Había un saludo y una oración o un buen deseo o un agradecimiento.
venía el cuerpo de la carta, que tenía el contenido, que iba a tratar el asunto por el cual era escrita. Y al final, saludos y despedida. Por las cartas se les compartía información, corrección y enseñanzas doctrinales y prácticas. Amiguito, ¿quieres saber cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿Y desde dónde? Entonces continuamos con nuestra lección. Damos paso a nuestro hermano Josué. Hola niños, Dios les bendiga. Qué interesante es recibir cartas, ¿verdad? Sobre todo por querer saber qué contenido trae cuando la leemos. Pero ya aprendimos que las cartas tienen un destinatario, o sea, alguien quien las recibe. Entonces, lo correcto sería decir primera a los Corintios o primera a Timoteo. Hoy aprenderemos las 13 cartas o epístolas del apóstol Pablo y hacia quienes fueron destinadas. Pablo escribió 4 cartas personales enviadas a Filemón, cristiano generoso de buena posición económica. Fue una carta. A Timoteo, pastor, amigo e hijo en la fe de Pablo, y él envió 2 cartas. Y por último a Tito, pastor, amigo e hijo en la fe de Pablo, una carta. 9 cartas dirigidas a las iglesias y son: la primera a los romanos, consta de una carta. En su preparación a su viaje a Roma, Pablo escribió esta carta que tiene como tema central las buenas nuevas de Jesús y da consejos sobre cómo una persona tiene que vivir de acuerdo con el Espíritu Santo. También escribió a los Corintios 2 cartas. Durante el segundo viaje misionero, Pablo escribió estas cartas a los Corintios, en donde habla acerca del matrimonio, pureza, dones espirituales y el ministerio. A los Gálatas, una carta. En esta carta, Pablo toca varios temas en defensa del Evangelio sobre la justificación, que es uno de los puntos divisivos entre los judíos tradicionales y los primeros cristianos. A los Efesios, una carta. En esta carta, Pablo también nos detalla lo esencial de la doctrina cristiana, haciendo énfasis en la Iglesia universal. La palabra universal se la utiliza para entender o estar presente para todos, sin excepción de ninguno. La carta de Éfeso también nos habla sobre el hogar y la armadura cristiana. También tenemos a los Filipenses, una carta escrita desde una prisión. Pablo escribe esta breve carta a un encarcelado, nada le impide que esta carta esté llena de ánimos. A los Colosenses, una carta, también desde la cárcel, dirigido para Colosas. Pablo escribe esta carta para exaltar la majestuosidad de Jesucristo y la de Dios como creador del mundo, velando por el énfasis de las verdades y para que no sean engañados por falsas filosofías. A los Tesalonicenses, y estas son 2 cartas, la carta a los Tesalonicenses fue escrita por Pablo para exhortarlos y que no dejen de trabajar y se mantengan puros, ya que los tesalonicenses eran nuevos en la fe y era una iglesia que tenía entusiasmo para servir a Dios. Por último, también tenemos una carta perdida y es a los loadicenses. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los loadicenses y que la Odisea la leáis también. Colosenses 4, versículo 16. El Señor les bendiga, amiguitos. Continuamos con esta hermosa clase. ¿No les da curiosidad saber dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió estas 13 cartas a las iglesias? Cartas que hoy son conocidas también por nosotros y que son para nuestro provecho espiritual. Quizás ustedes imaginen al apóstol cómodo en su casa, con su familia, haciendo pausas en su día a día laboral, así para poder escribir estas preciosas cartas. Pero amiguitos, ¿saben? Todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que nosotros nos podamos imaginar, el apóstol Pablo no desaprovechaba ninguna oportunidad para enseñar de Dios al pueblo.
Y es así como la Escritura nos muestra que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. Sí, amiguitos, desde la cárcel en Roma, desde este lugar desagradable. En este lugar al cual frecuentemente Pablo era enviado por predicar la salvación por medio de Jesucristo. ¿Saben, amiguitos? Desde la cárcel fueron escritas 5 cartas. Las cartas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a Filemón y la segunda carta a Timoteo. La carta a los Efesios nos comprueba en el capítulo 3, versículo 1, dónde estaba Pablo. Leamos. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Desde la cárcel de Roma también fue escrita la carta a los filipenses. Leamos Filipenses 1, versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Desde la cárcel de Roma también fue escrita la carta a los Colosenses y también la carta a Filemón, así como también la segunda carta a Timoteo. Esto lo vemos en el capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo en los versículos 9 y 10, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amiguitos, notamos que Pablo fue fructífero incluso desde la prisión, porque el Señor estuvo siempre con él. Ahora, a través del Nuevo Testamento, también descubrimos que Pablo hizo viajes misioneros y por lo tanto anduvo en muchos lugares. Y en cada uno de estos lugares tampoco desaprovechaba el tiempo para enseñar de Dios a los judíos, para mostrarles todas las verdades del Señor Jesucristo, de cómo en Él, en el Señor Jesucristo, se cumplía la ley y los profetas. Pablo se mantuvo predicando y enseñando la palabra de Dios. Fue así que en los tiempos en los que gozó de libertad, escribió 8 cartas, amiguitos. Estas son las cartas a los romanos, las cartas a Timoteo, la primera y la segunda carta a Tesalonicenses, la carta a los Gálatas, la carta a Tito y la primera y segunda carta a los Corintios. La primera carta a Timoteo fue escrita por Pablo con el fin de ayudar al joven líder de la iglesia Timoteo a entender mejor sus deberes. Se conoce como una carta pastoral. La primera y segunda carta a los tesalonicenses tiene como tema principal la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Gálatas, Pablo insta a la iglesia a que permanezcan firmes en la libertad cristiana. Ahora, en la carta a Tito, fue escrita con el fin de darle a Tito, el siervo, autorización personal y orientación al reunirse con la oposición que había en esa época. Así también, Pablo le otorgó instrucciones acerca de la fe y conducta y aprovechó para advertir acerca de falsos maestros. Un punto importante de la carta a los Corintios también es tratado, este es el tema de la resurrección. Amiguitos, espero que este breve resumen sea de mucho provecho para ustedes y la próxima vez que nos encontremos con las Escrituras, veamos en ella las múltiples formas en las que nuestro Dios quiere darnos a conocer su voluntad. Que el Señor les bendiga. Llegamos a nuestro momento de repasar lo aprendido hoy. Recordemos 3 cosas importantes en el ministerio de Pablo. Primero, encargaba a las iglesias a hombres fieles al Señor. Segundo, visitaba las iglesias para animarlas y aconsejarlas. Tercero, escribía cartas para exhortar, animar, informar y aclarar puntos importantes. También recordemos brevemente las 13 cartas o
epístolas de Pablo. Pablo escribió 4 cartas personales y fueron enviadas a Filemón, cristiano generoso de buena posición económica, a quien le envió una carta. A Timoteo, pastor, amigo e hijo en la fe de Pablo, a quien le envió 2 cartas. Y a Tito, pastor, amigo e hijo en la fe de Pablo, a quien le envió una carta. Ahora veamos las 9 cartas dirigidas a las iglesias y son: a los romanos una carta, a los corintios 2 cartas, a los gálatas una carta, a los efesios una carta, a los filipenses una carta, a los colosenses una carta, a los tesalonicenses 2 cartas y una carta perdida a los loadicenses. Las epístolas de Pablo forman gran parte del Nuevo Testamento. Pero, ¿dónde escribía Pablo? Pues Pablo escribía desde la cárcel allá en Roma y escribió a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a Filemón y 2 Timoteo. También escribía desde diferentes lugares donde predicaba y enseñaba la palabra de Dios. Por lo tanto, escribió a los romanos, 1 Timoteo, 1 y 2 a los tesalonicenses, a los gálatas, a Tito y 1 y 2 a los corintios. Pablo cumplió exactamente la misión dada por Jesús. Él fue e hizo discípulos a todas las naciones y enseñó a guardar las cosas que Jesús había mandado. Mientras vivamos, tenemos una misión que cumplir, pero dentro de esa misión, lo importante es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que cumplamos esa gran comisión. Ir y hacer discípulos enseñándoles que guarden las cosas que Jesús mandó. Mateo 28, 19 y 20. Chicos, cumplamos este gran mandato sin miedo ni vergüenza. Hablemos a otros de Cristo y demostremos con nuestras acciones diarias que somos niños diferentes, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Gracias por acompañarnos hoy y recuerda que el Señor te ama tanto que dio su vida por ti y por mí. Que el Señor les bendiga. Buenos días, amiguitos, que el Señor les bendiga. Les invito a aprenderse el versículo de memoria que se encuentra en 2 de Timoteo 4:7. 2 de Timoteo 4:7. Amiguitos, vamos a hacerlo con unos dibujos referentes al versículo. Y dice así: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Y he guardado mi fe. 2 de Timoteo 4:7. Una vez más, amiguitos. Y dice así: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Y he guardado mi fe. 2 de Timoteo 4:7. Amiguitos, yo les voy a mostrar los dibujos referentes al versículo y ustedes deben repetirlo en sus casas. Y dice así: amiguitos, espero que se hayan aprendido el versículo de memoria, que se encuentra en 2 de Timoteo 4:7. Amiguitos, nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! Hola amiguitos, que el Señor los bendiga. Sean ustedes bienvenidos a nuestro tiempo de oración. El día de hoy vamos a leer en Colosenses capítulo 3, versículo 15.
y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando mantenemos nuestra mirada puesta en el Señor y confiamos en Él, dejamos que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. En Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y también nos dice que debemos ser agradecidos. Dice que debemos de ser agradecidos, y somos agradecidos cuando podemos ser felices, ya que aprendemos a valorar todo lo que Él nos da. A veces se nos hace tan normal el que tengamos comida en la mesa, que tengamos una casa, que podamos levantarnos de la cama. Y nos olvidamos de darle gracias al Señor. Amiguitos, seamos niños que siempre le demos gracias al Señor. Como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y así nosotros también debemos de darle gracias a Él. Vamos a orar. El día de hoy vamos a orar para que el Señor cuide de cada uno de ustedes, niños, y sea librándolos de todos los peligros que hay. También vamos a orar por nuestro país, que el Señor traiga tiempos de paz, que el Señor les dé sabiduría a nuestros gobernantes para poder dirigir nuestro país. Y oremos también por aquellas personas que no tienen trabajo, para que el Señor provea de una fuente de empleo y de esa manera llevar el sustento a sus hogares. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque nos amas, Señor. Te rogamos que perdones todos nuestros pecados y nos permitas poder andar en obediencia a ti, sabiendo, Señor, que solo en ti, Señor, es el camino para la salvación, que tú eres el único, Señor amado. Te rogamos en este día, mi Dios, por los niños, por los jóvenes, Señor, que tú permitas, Señor, que ellos te busquen en cada momento, Señor, que ellos sepan, Señor, que tú eres el único que los puedes guiar, cuidar, dirigir, Señor, y librarlos de todos los peligros que existen. También rogamos por nuestros gobernantes. Dale, Señor, sabiduría para poder gobernar nuestro país. Que tú, Señor, permitas que aquellas personas, Señor, que están tratando de hacer daño, Señor, tú les des esa paz, que tú le des el conocimiento de la verdad que eres tú. También te rogamos por las personas que están sin trabajo. Permite, Señor, que puedan conseguir empleo. Permite que haya una fuente de trabajo para llevar el sustento a sus hogares, Señor. Obra, mi Dios amado, en cada uno de ellos, Señor, y quédate, Señor, con cada una de las personas que están conectados aquí en la escuela dominical. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, esté con ellos, Señor, y que tu palabra, Señor, sea la que guíe y dirige sus vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, niños. Amiguito, sigue nuestro calendario de lectura bíblica semanal para que crezcas espiritualmente. Como dijo el salmista: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Salmo 119, 132. Bueno, amiguitos, hemos llegado a la oración final. Inclinemos nuestras cabezas y juntemos nuestras manos. Gracias, Papito Dios, primeramente por la vida que nos das, y gracias por tenernos un nuevo domingo aquí en este canal hermoso que nos enseña de tu palabra. Espero que los niños entiendan y que sigan tus pasos, que lean la Biblia y que oren todos los días y que lean los 3 versículos diarios para que conozcan más de tu palabra. Gracias, Papito Dios, porque gracias a ti tampoco nos ha faltado el alimento de cada día, y ayuda a los niños que están enfermos en hospitales, teniendo tumores o en coma. Ayúdalos a que se recuperen y también sigan tu palabra. Y que también los niños que no entienden tu palabra, dale
tu reconocimiento y que sigan tus pasos, que sean obedientes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Espero que hayan entendido la lectura bíblica y que sigan en los pasos de Dios, que es lo más hermoso que puede haber. Y si Dios lo permite y nos presta vida, nos vemos la próxima semana. Bye. Hasta el próximo domingo por tu escuela dominical del Templo Alianza a las 9:30 de la mañana. Dios te bendiga.